En la asignatura de Teorías del Aprendizaje en Matemática Educativa, impartida en la maestría por el profesor Santiago Tolentino Olivera, se nos asignó la tarea de interactuar con la inteligencia artificial de ChatGPT sobre algún tema relacionado con las teorías del aprendizaje. En mi caso decidí estudiarlo de manera general, redactándole lo siguiente. ¿Eres un experto en teorías del aprendizaje? Escribe una introducción histórica de dónde surgieron estas teorías y cuál fue la razón de que se empezaran a estudiar. Algunas de ellas son conductismo, constructivismo, conectivismo, humanismo, andragogía, taxonomía de Bloom y que él me dijera. Las teorías del aprendizaje surgieron como intentos de comprender cómo los individuos adquieren y procesan el conocimiento, desarrollándose en el contexto de la psicología, la filosofía y la educación. El estudio sistemático del aprendizaje empezó a principios del siglo XX, cuando el crecimiento de la industrialización y las necesidades educativas impulsaron investigaciones orientadas a mejorar los métodos de enseñanza. Ese interés respondía a preguntas fundamentales sobre cómo optimizar el proceso educativo y preparar mejor a las personas para una sociedad en rápida transformación. Aquí me hace un listado de las principales teorías del aprendizaje. Por ejemplo, conductismo, el origen y contexto. Me dice, esta teoría emergió a principios del siglo XX, influenciada por los trabajos de Ivan Pavlov y John B. Watson, más tarde por B.F. Skinner desarrolló la teoría del condicionamiento operante, proponiendo que el aprendizaje se basa en la respuesta a estímulos externos y en el esfuerzo positivo o negativo. La razón de estudio me dice que el conductismo se propuso como un enfoque científico del aprendizaje enfocado en la observación directa del comportamiento. Los conductistas buscaban predecir y controlar el aprendizaje mediante el manejo de estímulos y recompensas. También me hizo lo mismo para el constructivismo. Me habla acerca del origen y contexto, la razón de estudio para el conectivismo y el humanismo. También la andragogía, les voy a leer un poco sobre que ha sido algunos de los conceptos nuevos para mí. En este caso, regularmente nos habían estado hablando sobre la pedagogía en la educación, más no de la andragogía, y fue la razón de que me llamara la atención al tratarse de que soy docente en lo que viene siendo en la educación superior para estudiantes de ingeniería. De la andragogía me dice que el origen y contexto, que está formulada por Malcolm Knowles en la década de 1970, se centra en el aprendizaje de los adultos y plantea principios diferentes a los del aprendizaje infantil, que es la pedagogía. Y la razón de estudio de Knowles dice, estudió cómo los adultos aprenden de forma distinta a los niños, con una mayor necesidad de aplicar el aprendizaje a situaciones reales y de dirigir su propio proceso. Entonces aquí en este caso, pues nosotros ya estamos tratando más con adultos que con niños. También me habla acerca de la taxonomía de Bloom y me redacta la conclusión sobre esta historia. Me dice, las teorías del aprendizaje emergieron como respuestas a las demandas de una educación más eficaz y comprensiva, desde enfoques experimentales como el conductismo hasta teorías centradas en el aprendizaje digital como el conectivismo. Estas teorías han proporcionado perspectivas que han revolucionado la educación, orientándola
hacia un enfoque más científico y adaptable a las necesidades y contextos cambiantes de los estudiantes. Como este tema de estudio es nuevo para mí, le pregunté que sí, qué otras teorías considera importantes además de las que se estaban mencionando. Me dice, además de las teorías mencionadas, existen otras teorías del aprendizaje que han influido significativamente en la educación y en la forma en la que entendemos el aprendizaje humano. Estas teorías abordan diversos aspectos del proceso de aprendizaje y aportan enfoques únicos para diferentes contextos. Aquí se presentan algunas teorías adicionales más relevantes. Me habla acerca de la teoría de sociocultural de Vygotsky, la teoría del aprendizaje experimental de Kolb, teorías del aprendizaje significativo de Ausubel, teorías del procesamiento de la información, teoría de la autoeficiencia de Bandura, teoría del aprendizaje observacional también de Bandura, constructivismo radical de Ernst von Glaserfeld, teorías de la carga cognitiva de Zweller, aprendizaje transformativo de Mezirow. Y me dice, estas teorías han contribuido a enriquecer la educación y han dado lugar a enfoques pedagógicos más efectivos y adaptados a las necesidades de diferentes grupos de estudiantes. Cada teoría ofrece un marco distinto para comprender y facilitar el aprendizaje, lo que permite a los educadores aplicar estrategias diversificadas y dirigidas a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ya pues una vez que me explicó cómo surgieron y a qué se vio la necesidad de estudiar lo que son las teorías del aprendizaje, pues le pedí que me realizara un cuadro comparativo de la aplicación de estas teorías ya pues aplicadas en la educación, y me formó este cuadro comparativo con cada una de las teorías, los principios claves, la aplicación en el aula, el rol de docente y ejemplos de actividades. Les voy a hablar acerca de lo que viene siendo que está bien aquí primero, conductismo. Dice, principios claves: el aprendizaje basado en estímulos y respuestas, esfuerzo positivo y negativo. La aplicación en el aula es uso de premios y castigos para reforzar comportamientos, evaluaciones frecuentes para monitorear. El rol del docente es el instructor que controla el ambiente de aprendizaje y refuerza conductas, y ejemplos de actividades vendrían siendo ejercicios de repetición y práctica, programas de condicionamiento. Y por último, pues aquí me habla acerca de las observaciones generales. Dice, enfoque: cada teoría aporta un enfoque distinto, desde la instrucción estructurada del conductismo hasta el aprendizaje reflexivo del transformativo. El rol de docente varía según la teoría, desde el instructor directo en el conductismo hasta un facilitador que guía el aprendizaje en el constructivismo. Y una actividad educativa, me dice, las actividades se adaptan a la teoría, algunas más prácticas y directas como el conductismo y otras más colaborativas y abiertas como el constructivismo, que en este caso vienen siendo teorías que sí aplico en mi enseñanza. Dice, este cuadro comparativo proporciona una visión general de cómo las teorías del aprendizaje pueden aplicarse en entornos educativos para abordar diferentes objetivos de enseñanza y aprendizaje.